Willy tenía 18 cuando decidió no seguir en este plano. Y miren, este es el túnel, el Tinoco. Para que las personas cuando vengan no encuentren un valle en abandono, porque viene mucho turista. Me imagino que a ti te pasa que es un lugar tan bonito que no hay una demarcación, no hay señalética, está como... El hostal lo abren por ahora en verano nomás. Lo que pasa es que el hostal hay que hacer algunas mejoras, pero sí, más adelante espero que pueda funcionar. La principal fuente de agua de Santiago, de la región metropolitana. ¡Hola, Vale! Nosotros somos Andrea y Kevin y esto es La Tripeja. Bueno, estamos acá con la Jime, que le está sacando fotografías a la avispa más peligrosa de Chile. Y estamos acá en el embalse El Yeso, principal fuente de agua de Santiago, de la región metropolitana, construido alrededor de la época de 1953 al 63 aproximadamente. Se alimenta de lo que cae en invierno, de la precipitación de la nieve. Todas estas montañas se llenan de nieve y luego al derretirse se almacena acá. Luego más allá vamos a estar viendo lo que sería la pared del embalse y bueno, parte de lo que sería la historia de este lugar y qué se puede hacer acá en el cajón del Maipo. Y bueno, la Jime, la hemos mencionado en otros videos, es veterinaria y hace conservación de fauna silvestre. Es una crack con las aves, observación de aves, así que luego estaremos también haciendo algo más por ahí con la Jime. Además nos trajo hasta acá en auto particular porque para venir para acá no hay transporte público, solamente es auto particular, como pueden ver, o por tour. Así que si no tienen auto, tour. De resto, lamentablemente, como muchos lugares de Chile, no hay forma de llegar en transporte público. Estamos aquí a 3000 metros sobre el nivel del mar. No se siente la altura porque no estamos haciendo actividad física, pero si caminan, corren, ahí sí la van a sentir. Lo que sí es difícil, el camino es muy sinuoso, tiene muchas curvas. En esta parte hay derrumbe de rocas, hay una parte que tiene una malla, vamos a ver si la podemos grabar, pero es peligroso. Así que si no les permiten el acceso más abajo es porque las condiciones están difíciles, así que traten de respetar eso. Otra cosa, esto es un ambiente natural de descanso en donde hay fauna, así que gente, no vengan a poner música para acá, eso no se hace, y no vengan a dejar basura, contaminación, no vengan a hacer fuego, cuiden la zona. Justo ahí es la pared del embalse, donde retiene todo el agua del embalse. Y ahora vamos a bajar al lugar donde la gente que trabajó acá se hospedaba. Así que ahorita vamos para allá. Y esta es zona de derrumbe. Mira cómo baja toda esa roca de allá arriba. Desde allá viene subiendo de Santiago. Hacia allá está el embalse. Y ahí este lugar que tiene un estacionamiento. Está el chico ahí, te informa del estado de la ruta. Hay un pequeño estacionamiento acá. Y esto es un geositio donde hay una cascada. Ya vamos a ir para allá. Se ve la flora, la fauna. Mesón Alto se llama la zona. Y nada, vamos a subir a ver la cascada. Cuando ustedes vengan subiendo al embalse, antes de llegar al embalse, van a ver estas construcciones que están acá. Tiene una visita guiada, es un campamento histórico, pero esto se le llama Las Cáscaras. Se le llaman Las Cáscaras y esto era el campamento en un inicio de las personas que trabajaron en el embalse del Yeso. Dormían acá,
que estaban sus jornadas acá. Entonces, luego de que se terminó la construcción del embalse, todas estas cáscaras, estas construcciones pasaron a ser un refugio y un campamento militar. ¿Por qué este campamento militar acá? Esto fue para la época en la que hubo el conflicto entre Chile y Argentina, que casi llegan a la guerra. Y como la frontera de Argentina está a escasos 10, 12 kilómetros de acá, y es un punto que está muy cerca de Santiago, esto era un punto crucial de defensa en donde el ejército se ponía acá a cuidar lo que sería la frontera y el punto más cercano a Santiago desde la frontera. Entonces acá se hospedaron también militares. Hoy en día hay un templo, hay museos y están estas cáscaras acá, que son las remanentes de aquellas épocas de la construcción y del refugio de los militares. Con esta cámara no se va a ver bien, pero hay un par de glaciares colgantes. Ahí les vamos a hacer zoom con la otra cámara. Hacer mesón alto. Mesón Alto. Uno de los pocos que puedes ver en un camino público. Ah, mira, glaciar de Mesón Alto. Por la producción de la minería y de las personas que pasan a gran velocidad porque levantan una cantidad de tierra y eso todo sube el glaciar. Y estamos con, disculpa tu nombre. Mi nombre es Catherine Morán. Un placer, soy Kevin. Mucho gusto, Kevin. ¿A qué se dedican acá? Actualmente la idea del campamento, que de hecho fue por lo que lo compró la persona que es dueña, la familia dueña, para hacer una caldera turística, y mi sueño desde que llegué acá hace 4 años como voluntaria es que se pueda sacar como toda la parte patrimonial, hacer un museo, y de hecho cuando tengo tiempo a las personas les cuento un poquito la historia de la construcción del campamento, también del embalse. Yo como guía he visto que sobre todo los brasileños lo que más quieren conocer es el embalse del queso. Sí. Entonces es una zona que turísticamente como que no se ha explotado mucho, no se ha profesionalizado el turismo mucho acá en la zona, porque es un camino de riesgo. Sí. De hecho, acá este campamento está construido en la última zona segura que hay antes del embalse. Exacto. ¿Por qué? Porque si tú puedes ver los cerros se ven muy cerca, pero no están tan cerca. Acá en esta zona no hay riesgo de avalancha ni de caída de piedras. Vale. A diferencia de todo lo que hay hacia arriba, que es un camino peligroso. De Exacto. hecho, por lo mismo las autoridades, después de un accidente fatal que hubo de 2 niñas brasileñas hace unos años atrás, tomaron la decisión de cerrar desde abril a agosto el camino que está más hacia el embalse para que las personas no se expongan a tener un accidente similar. Importante eso. Se empezó la labor de reconstrucción con el enfoque de dar un servicio turístico. Hay un domo que está habilitado como tal. Bueno, sí. También la idea es poder trabajar como con cafetería, pero todo eso requiere un esfuerzo porque acá en Chile las autoridades de repente exigen muchas cosas en la montaña que son difíciles de cumplir. Estamos en un paisaje súper inhóspito, sí. Entonces es un tema, pero claro, ahí la idea es poder avanzar hasta que se logre todo eso. De a poco, se va a poder. Estoy implementando, de hecho pinté en algunos domos que era en su época, por ejemplo ahí dice comedor y cocina, porque este era usado como comedor y cocina. Mira. El de 2 pisos allá es el pabellón de invierno. ¿Por qué? Porque en invierno, acá que son las habitaciones, estos 4 eran las habitaciones de los trabajadores. Acá la nieve llega hasta los 2 metros de altura. Wow. Tienen muchas personas que hicieron el servicio militar aquí también y se acuerdan de esas marchas. Sí. Entonces también ahí la idea es destacar todos esos puntos en esta ruta patrimonial para que las personas cuando vengan no encuentren un valle en abandono, porque viene mucho turista. Imagino que a ti te pasa que es un lugar tan bonito que no hay una demarcación, no hay señalética, sí, está como... Sí, falta de infraestructura para recibir el turismo. Entonces me habías comentado tu Instagram. Circuito Turístico del Yeso. Excelente, bueno, la invitación a que vengan acá a conocer a Catherine, el trabajo que están haciendo aquí de voluntariado a uno. Bueno, Catherine, un placer. Ahí nos estamos viendo y nada, visiten por acá que está interesante el lugar histórico. Y llegamos a otro lugar bastante conocido. ¿Cómo se llama este lugar? Es la animita de Willy. La animita de Willy. Y hay un túnel también. Sí, el túnel del Pino. Que antes pasaba un tren por allí, ¿verdad? Me imagino que de las obras de más arriba. Y vamos a ver. Y bueno, esta es la animita. Willy tenía 18 cuando decidió no seguir en este plano y sus papás decían que lo recordaran a través de los volantines. Entonces sigan recordando a Willy con eso, empezaron a venir a dejarle cosas y cacharon que era como una animita milagrosa. Mira. Sí. La gente le viene a dejar cositas cuando se le cumplen las peticiones. Bueno.
Bueno, y aquí tienen otro dato interesante. Y miren, este es el túnel, el Tinoco. Wow, vamos a pasar por debajo de la montaña. Vamos a ver qué onda. Huele A pichi. Y ya aquí se pone oscuro. Aquí estamos caminando por el túnel. Está súper oscuro esto. Y bueno, estamos llegando al otro extremo del túnel del Tinoco. Y están estas aperturas así que se ve brutal. Y está la calle allá abajo. Miren eso. Una locura. Y bueno, nos bajamos en el pueblo de San José del Maipo. ¿Y qué más se puede hacer por el Cajón del Maipo? Se puede hacer rafting, se puede hacer canopy, se puede jugar paintball, hay campamentos, está el túnel por el que pasamos, hay posadas, hay hostales, hay variedad, es bastante turístico, bastante visitable por los santiaguinos y por turismo en general. De hecho, bastante brasilero viene a conocer el embalse del Yeso. Y hacer diversos trekking porque hay muchas actividades de trekking de todas maneras. Sí. Así que nada, eso lo estaremos recorriendo en otra oportunidad. Hoy tenemos el tiempo contado, así que no será hoy. Miren qué bonita la señalética acá. Esta es la plaza de armas, ¿verdad? Y nada, hay tiendas de artesanía, de comida, todo local. Llegamos a Santiago, paseo por Cajón del Maipo, embalse del Yeso. Faltaron muchísimas cosas, pero tenemos otro viaje por ahí planificado con la Jime otra vez, para que nos lleve a conocer no solo por allá, sino otros lugares. Así que nada, agradecidos una vez más con la Jime que nos llevó, nos mostró su hermoso país. Y nos veremos en otro video, en otro capítulo con la Jime también. Eso. Así que nada, besitos. Tomen agüita. Y échense protector, mire, también como camarón. Besitos. Chao, chao.